El día de hoy vamos a hablar acerca de la falta de sentido y significado. ¿Ya? ¿Qué es la falta de sentido? ¿Existe algún significado o sentido de la vida común a la naturaleza humana? Bueno, el ser humano no es una cosa más entre otras cosas. Las cosas se determinan unas a las otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser dentro de los límites de sus facultades y de su entorno lo tiene que hacer por sí mismo. Viktor Frankl. Bueno, el día de hoy es importante resaltar algún componente psicológico que está presente prácticamente en toda la sociedad y en todos nosotros, ¿ya? Que es, en esencia, el sentido. ¿Cuál es el sentido de existir? ¿Cuál es el sentido de nuestra naturaleza humana que, si bien es inherente a la vida, se manifiesta de distintas maneras dependiendo del individuo, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver su relación con la política y cómo la política afecta y eventualmente condiciona el sentido, lo transforma en una falta de sentido o le quita significación a la vida misma, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes tienen que entender que desde el punto de vista psicológico y filosófico vamos a encontrar diferentes formas de responder esta pregunta. Pero en rigor, desde el punto de vista conductual, básicamente el sentido, el significado de la vida es básicamente lograr vivir, subsistir y prolongar nuestra vida por la mayor cantidad de tiempo posible y además todo el tiempo en el cual vivamos de la mejor calidad, ¿ya? De la mejor forma posible, con la mejor calidad de vida posible. Y en ese sentido debemos entender que nosotros tenemos que seguir nuestros propios intereses. Lamentablemente para muchos no podemos pensar ni sentir por los demás, no tenemos esa capacidad de omnisciencia, ya no podemos saber ni siquiera imaginarnos, o sea, podríamos eventualmente a través de la empatía quizás interpretar cómo alguien se siente o cómo alguien piensa, pero en rigor no podemos, porque fíjense ustedes, analícense ustedes mismos en relación a desde el momento en que despiertan hasta que duermen, cuántos pensamientos, sentimientos tienen solamente durante un día, ¿me entienden? Entonces tienen que considerar que el ser humano, si lo llevamos a la analogía de una máquina, es una máquina que se enciende y se apaga cada determinadas horas, y durante todo ese tiempo que está encendido, prendido, despierto, pasan por su mente prácticamente un número inconmensurable de ideas y de pensamientos, ¿ya? Entonces, pero si encontramos un patrón común a todas las personas que le otorgan un sentido y un significado a su vida, es que todos siguen un interés personal, ¿ya? O sea, donde tú fijas tu interés, fijas un camino para lograr ese objetivo en el cual está asociado a tu interés. Y es más, la mente humana funciona, no como muchos piensan que funciona primero en base a la evidencia y luego el pensamiento. Primero el pensamiento y luego la evidencia. Por ejemplo, yo antes de ser psicólogo, o antes de especializarme, primero lo mentalicé, primero lo visualicé, primero lo identifiqué, lo determiné, fijé mi interés en ello, fijé una estrategia, fijé tiempos, fijé una inversión y fijé un camino el cual no culminaba hasta que yo obtuviese mi cartón, ¿me entiendes? Entonces, básicamente el sentido de la vida es la búsqueda, primero identificar qué es lo que queremos, ¿ya? Por ahí está asociado al sentido. Por tanto, una vez que nosotros identificamos el sentido, cuál es nuestro interés en la vida, dependiendo de nuestro grado de inteligencia, de nuestro grado de habilidad, de nuestro grado de diferencia física con otro, etcétera, etcétera, vamos a determinar qué es lo que queremos y lo que queremos está asociado a un sentido particular, a un sentido personal, ¿ya? Y el significado va a ser, dotar de sentido eso es lograr determinados objetivos asociados a esa búsqueda, a ese seguimiento, a esa estrategia en cuanto a un logro que está fijado por el interés. Ese es como podríamos decir que
es el patrón común respecto del sentido y significado de todos los seres humanos. Y esto se logra analizando a las personas que se han realizado durante la vida o las personas que han encontrado el sentido y el significado de su vida, ¿ya? Pero las respuestas van a ser variables porque, como les digo, este es un plan que se diseña a medida, ¿ya? Ustedes solamente saben cuál es el interés o los intereses que ustedes van a perseguir en su vida. Pero eso es una cualidad inherente al ser humano, al individuo, a ustedes. Ustedes no pueden dotar ni otorgarle un sentido o un significado a la vida de terceras personas, ¿ya? Por eso es que es tan complejo el ser humano, porque todos los planes, por muy similares que sean a veces, ninguno va a ser exactamente igual a otro. ¿Me entienden? Entonces todo guarda relación con un interés. El ser humano nació para seguir un interés y en base a ese interés lograr desarrollar una vida completa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en mi caso personal, como les comentaba, yo antes que ser psicólogo tuve el interés de ser psicólogo, ¿ya? O sea, de lograr un título profesional de psicología y por tanto también el significado lo fui, y hasta el día de hoy lo sigo complementando y podríamos decir, e integrándole nuevos significados en relación a lo que yo pensaba en un comienzo que significaba la psicología. Fíjense dónde estoy hoy, en la psicopolítica, ¿me entienden? O sea, sigo complementando el significado que yo en un principio pensé que era el sentido que tenía ser psicólogo, ¿ya? Entonces, eso es para todos por igual. Por eso que la primera meta del ser humano, desde el punto de vista de una toma de conciencia, es identificar qué es lo que quiere. Cuando tú identificas qué es lo que quieres de la vida, te vas a dar cuenta de que tu vida va a empezar a adquirir un cierto sentido, una significación y por tanto te va a trazar un camino a seguir, ¿ya? Lo cual muy difícilmente, si lo identificas realmente, vas a sentir este vacío, ¿ya? Entonces, eso es un poco el sentido de la vida común para lo que es la... Y ese proceso es individual, es específico, es un traje a medida para cada uno de nosotros. Por tanto, ningún agente externo a nosotros mismos, en este caso el poder central en nuestra mente, ¿ya? El único factor determinante respecto del sentido y el significado es nuestra mente, ¿ya?